Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero se encuentren todos muy bien. Yo soy Roberto y estoy de vuelta acá con una nueva lectura en voz alta. Continuamos con el libro Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, así que pónganse cómodos y cómodas porque comenzamos. Capítulo 23. Grandeza y servidumbre de los reyes. Bueno, pues el duque y el rey se pasaron todo el día trabajando como negros para levantar un escenario, poner un telón e instalar una hilera de velas que hicieran las veces de candilejas, y aquella noche el local se llenó de hombres en un momento. Cuando estuvo bien lleno, el duque dejó la puerta y entró por la parte de atrás. Salió al escenario, se plantó delante del telón y les espetó un discursillo alabando la tragedia, y dijo que era la más emocionante que se había conocido jamás. Siguió dando bombo a la tragedia y a Edmund Kean el viejo, que había de desempeñar el papel principal. Y por fin, cuando hubo conseguido interesarlo bastante al público, alzó el telón. Poco después salió el rey a escena, dando saltitos, a gatas y desnudo. Estaba pintado de pies a cabeza con círculos, rayas y franjas de todos los colores, tan resplandeciente como un arco iris. Y bueno, dejemos el resto del disfraz. Era una locura, pero tenía muchísima sal. La gente parecía que se iba a morir de risa. Y cuando el rey acabó de hacer piruetas y se retiró, haciendo unos cuantos saltitos por entre bastidores, rugió, aplaudió, alborotó, y las carcajadas no cesaron hasta que salió otra vez y repitió el número. Y después de eso se lo hicieron repetir otra vez, hasta que una vaca se hubiera reído al ver las piruetas que hacía aquel tonto de viejo. Después el duque dejó caer el telón, saludó al público y dijo que la gran tragedia solo se representaría otras 2 noches, porque apremiaban contratos de Londres, donde ya estaban vendidas todas las butacas para la función que se daría en Drury Lane. Después les hizo otra reverencia y dijo que si habían logrado complacerles e instruirles, les estarían muy agradecidos si recomendaban la función a sus amistades. Una veintena de personas gritó: «¿Cómo? ¿Ya se ha acabado? ¿Eso es todo?» El duque dijo que sí. La que se armó entonces. Todo el mundo gritaba: «¡Nos han timado!» y se ponían de pie enfurecidos con la intención de arremeter contra el escenario y los trágicos. Pero un hombre alto de magnífico aspecto se puso de pie encima de un banco y gritó: «Un momento. Permítanme unas palabras, señores». Se hizo silencio al escucharle. «Nos han tomado el pelo, nos lo han tomado de mala manera, pero no nos interesa hacer el hazmerreír de todo el pueblo, y que no nos dejen olvidar este asunto hasta que nos muramos. No, lo que nos interesa es salir de aquí tranquilamente, alabar la función y hacer que le tomen el pelo al resto del pueblo. Así estaremos todos en el mismo caso. ¿No es eso lo más sensato?» «Sí que lo es. El juez tiene razón», contestaron todos. «Bien, pues entonces ni una palabra de la tomadura de pelo. Vayan para casa y aconsejen a todo el mundo que venga a ver la tragedia». Al día siguiente en todo el pueblo no se hacía más que hablar de lo magnífica que era la función. El local se llenó por completo y volvimos a tomarle el pelo del mismo modo a los espectadores. Cuando el rey, el duque y yo regresamos a la balsa, cenamos todos, y después, a eso de medianoche, hicieron que Jim y yo sacáramos la balsa y la hiciéramos descender por el centro del río y la atracáramos y escondiéramos cosa de 2 millas más abajo de la población. A la tercera noche, el local volvió a llenarse, y no por gente nueva, sino por la misma que había asistido a las funciones de los días anteriores. Me quedé con el duque junto a la puerta,
y noté que todos los que entraban traían muy abultados los bolsillos, o algo escondido debajo de la chaqueta, y comprendí que no se trataba de artículos de perfumería ni mucho menos. Olí un montón de huevos podridos y de berzas putrefactas y cosas así, y si yo conozco las señales de cuando hay un gato muerto por los alrededores, apuesto a que entraron 64 de ellos aquella noche. Entré un momento en el local, pero resultó demasiado aromático para mí. No pude soportarlo. Bueno, pues cuando ya no cabía más gente, el duque dio 25 centavos a un chico y le encargó que cuidara la puerta un momento, y después se echó a andar hacia la entrada de los artistas y yo tras él. Pero tan pronto doblamos la esquina y nos encontramos en la oscuridad, dijo: «Ahora, anda aprisa, hasta que te hayas pasado todas las casas, y luego corre hacia la balsa como si te persiguiera el mismísimo demonio». Lo hice así y él me imitó. Alcanzamos la balsa al mismo tiempo, y en menos de 2 segundos nos deslizábamos por el río, oscuro y silencioso, acercándonos al centro, sin que nadie pronunciara ni una sola palabra. Me dijo que el pobre rey iba a pasar las negras con el público, pero no fue así. Al poco rato salió del cobertizo preguntando: «Bueno, ¿y cómo ha ido la cosa esta vez, duque?». Ni siquiera había estado en el pueblo. Hasta que estuvimos unas 10 millas más abajo del pueblo, no encendimos ninguna luz. Entonces hicimos fuego y cenamos, y el rey y el duque casi se descoyuntaron de risa pensando en la jugarreta que habían gastado a aquella gente. El duque dijo: «Estúpidos novatos. Yo sabía que los primeros espectadores se callarían y dejarían que picara el resto de la población. Ya sabía que nos la guardarían para la tercera noche, considerando que entonces les tocaba a ellos. Pues sí que les toca, y daría algo por saber lo que sacan de ello. Me gustaría saber cómo están aprovechando la oportunidad. Si quieren, lo pueden convertir en una merendona. Llevaban provisiones de sobra». En las 3 noches recaudaron aquellos bergantes $465. Nunca había visto yo recoger dinero así, a carretadas, hasta entonces. Más tarde, cuando estaban dormidos y roncando, Jim dijo: «¿No te extraña la manera de obrar de esos reyes, Huck?». «No», le contesté, «no me extraña». «¿Por qué no, Huck?». «Pues no me extraña porque lo llevan en la sangre. Creo que todos son iguales». «Pero, Huck, estos reyes nuestros son unos pillos de 7 suelas. Eso es lo que son. Pillos de 7 suelas». «Pues eso es lo que estaba diciendo. Todos los reyes son unos pillos, al parecer». «¿Sí?». «Lee tú algo de ellos alguna vez, ya lo verás. Fíjate en Enrique VIII. A su lado, el nuestro parece el superintendente de una escuela dominical. Y fíjate en Carlos II y en Luis XIV, y en Jacobo II y en Eduardo II y en Ricardo III, y en 40 más. Aparte de todas estas heptarquias sajonas que tanto corrían por ahí en tiempos antiguos armando la de San Quintín. Canastos. Había de verse a Enrique VIII cuando estaba de vena. Valientes venas que tenía. Tenía la costumbre de casarse cada día con una nueva mujer para cortarle la cabeza a la mañana siguiente. Y lo hacía con la misma tranquilidad que si pidiera un par de huevos. «Que me traigan a Nell Gwyn», decía. Se la llevaban, y a la mañana siguiente, «córtenle la cabeza», y se la cortaban. «Tráiganme a Jane Shore», decía, y ésta se presentaba. A la mañana siguiente, «córtenle la cabeza», y se la cortaban.
Toquen la campanilla para que venga Linda Rosamond. Linda Rosamond acudía a la campanilla. A la mañana siguiente, córtenle la cabeza. Y obligaba a cada una de ellas a contarle un cuento todas las noches. Y así continuó hasta que tuvo reunidos 1 millar y después los puso en un libro y lo llamó Libro del Día del Juicio. Un buen título y muy apropiado el caso, en mi opinión. Tú sabes poco de reyes, Jim, pero yo los conozco bien, y este vejete que llevamos a bordo es uno de los reyes más decentes con que me he tropezado en la historia. Bueno, pues a Enrique se le ocurre la idea de que quiere buscarle camorra a este país. ¿Cómo lo hace? ¿Avisa? ¿Obra lealmente? ¡Quiá! Cuando menos espera, va y tira al agua todo el té que hay en la bahía de Boston. Nos larga una declaración de independencia y nos desafía a que nos metamos con él. Así era él, incapaz de darle a nadie una ocasión para defenderse. Desconfiaba de su padre, el duque de Wellington. Bueno, ¿y qué hizo? ¿Pedirle que se presentara? No, señor, le ahogó en un barril de malvasía, como a un gato. Y si la gente se dejaba el dinero tirado por ahí a su alrededor, ¿qué hacía? Ponérselo en el bolsillo. Supongo que se comprometía a hacer una cosa y tú le pagabas y no te sentabas cerca de él para asegurarte que la hiciera. ¿Qué hacía? Pues todo lo contrario. Suponte que abría la boca. ¿Qué pasaba entonces? Pues que si no la cerraba deprisa, decía siempre una mentira. Así era el chinche Enrique. Y si ahora le tuviéramos con nosotros en lugar de nuestros reyes, pues hubiera engañado a ese pueblo mucho más que ellos. No diré que los nuestros sean unos corderillos, porque no lo son, si profundizamos un poco, pero no son nada en comparación con ese carnero. Lo único que yo digo es que un rey es un rey, y hay que ser compasivo. En general son una cuadrilla de cuidado. Es la forma en que les crían. Pero es que este huele como el mismísimo demonio, Hawk. Con todos pasa lo mismo, Jim. Nosotros no podemos remediar que un rey huela así. La historia no nos dice ninguna manera de hacerlo. El duque, por ejemplo, es un hombre bastante simpático en algunas cosas. Sí, un duque es diferente, pero no muy diferente. Este es de bastante cuidado para ser duque. Cuando está borracho, no hay miope capaz de distinguirle de un rey. Sea como fuere, malditas las ganas que tengo de tener más, Hawk. Estos son todo lo que puedo soportar. Lo mismo me pasa a mí, Jim, pero los tenemos aquí, y hemos de recordar lo que son y ser comprensivos. A veces me gustaría saber de un país donde hubieran agotado las existencias de reyes. ¿Para qué decirle a Jim que aquellos no eran reyes ni duques de verdad? Nada bueno hubiera ganado con ello. Y además, era tal como yo había dicho. No había manera de distinguirlos de los verdaderos. Me acosté y Jim no me despertó cuando era mi turno. A menudo hacía eso. Cuando me desperté al rayar el día, él estaba sentado con la cabeza apoyada entre las piernas, gimiendo y lamentándose. No le hice caso ni le dejé ver que le veía. Ya sabía yo por qué era. Estaba pensando en su mujer y en sus hijos, allá arriba, y se sentía decaído y añorado, porque nunca había estado lejos de su casa en su vida, y hasta me parece que quería tanto a su familia como los blancos quieren a la suya. No parece natural, pero creo que es así. Durante la noche, cuando me creía dormido, gemía y se lamentaba con frecuencia, diciendo: «Pobrecita Elizabeth, pobrecito Johnny, es muy duro. Supongo que no volveré a verlos más, nunca más».
Jim era un negro muy bueno. Vaya si lo era. No sé cómo me las arreglé para hablar con él de su mujer y sus hijos. Y al poco rato dijo él: «Lo que ha hecho que me entristeciera tanto esta vez es que oí algo allá en la orilla, algo así como un golpe o un portazo hace un rato, y me acordaba de una vez que traté tan mal a mi pequeña Elizabeth. No tenía más que unos 4 años, y cogió la escarlatina y pasó una temporada bastante mala, pero se curó, y un día andaba por casa y le dije: «Cierra esa puerta». Ella no lo hizo, se quedó parada, sonriéndome. Me puse furioso, y le dije otra vez muy alto, dije: «¿No me has oído? Cierra esa puerta». Siguió igual sonriéndome. Yo estaba furioso. «Apuesto a que te hago hacer caso», y le solté un cachete en la cabeza que la hizo rodar por el suelo. Después me fui al otro cuarto y estuve fuera cosa de 10 minutos. Cuando volví, la puerta aún estaba abierta, y la criatura estaba de pie, con la mirada baja, lloriqueando y corriéndole las lágrimas por las mejillas. Lo furioso que me puse. Iba a darle de nuevo, pero en aquel momento, era una de esas puertas que se abren para dentro, vino una ráfaga de aire y la cerró de golpe tras la niña. ¡Catapán! Y Dios santo, la niña no se movió. Casi se me escapó el aliento de un salto. Y me sentí no sé cómo me sentí. Salí temblando de pies a cabeza, y di la vuelta y abrí la puerta con mucho cuidado, y asomé la cabeza por detrás de la cría, y de pronto dije: con toda la fuerza de mis pulmones. Ni siquiera se movió. Oh, Hawk, rompí a llorar y la cogí en mis brazos, y dije: pobrecita mía. Que Dios Todopoderoso perdone al pobre Jim, porque él no va a perdonarse a sí mismo mientras viva. Estaba completamente sorda y muda, Hawk, completamente sorda y muda, y yo la había estado tratando así. Capítulo 24. El rey deviene pastor. Al anochecer del día siguiente, atracamos junto a una pequeña punta de estopa, poblada de sauces en el centro, y a cada lado del río había un pueblo, y el rey y el duque empezaron a preparar un plan para trabajarlos a la vez. Jim habló con el duque y dijo que esperaba que no estuvieran más de unas horas, porque resultaba un poco pesado y aburrido para él tener que estar todo el día tirado en el cobertizo, atado con una cuerda, porque teníamos que atarle cada vez que lo dejábamos solo. De otro modo, si alguien le encontraba solo y sin atar, no parecería que fuera un negro fugitivo. Y el duque dijo que sí, que era un poco pesado tener que estar todo el día atado y que pensaría la manera de evitarlo. El duque era muy listo y no tardó en encontrarla. Le puso a Jim el traje del rey Lear. Era una especie de vestido largo de percal de cortina, y le puso una peluca y unas barbas de crin blanca de caballo. Después sacó pinturas y le pintó la cara, las manos, las orejas y el cuello de un color azul sólido, como el de un hombre que lleva 9 días ahogado. Que me zurzan si no era la visión más horrible que he visto en mi vida. Después el duque pintó sobre una tabla lo siguiente: árabe enfermo, pero inofensivo cuando no está trastornado. Y clavó la tabla a un listón y lo puso derecho a corta distancia del cobertizo. Jim estuvo contento. Dijo que era mucho mejor que estarse tendido, atado durante tanto tiempo, y temblar de pies a cabeza cada vez que se oía un ruido. El duque le dijo que se pusiera tan a sus anchas como quisiera,
y que si se acercaba a alguien a husmear por allí, saliera del cobertizo dando brincos y soltara un aullido o dos como una fiera, y que seguramente se largarían y le dejarían tranquilo. Lo que no dejaba de ser prudente. Pero el hombre corriente no esperaría a que aullara, porque no sólo parecía muerto, sino algo muchísimo más feo. Los pillos aquellos querían probar el Nohaital, otra vez, porque daba tanto dinero, pero pensaron que sería arriesgado, porque quizá ya hubiera corrido la noticia por los alrededores. No conseguían dar con un proyecto que fuera debidamente apropiado. De modo que, por último, el duque dijo que dejaría el asunto y haría trabajar el cerebro 1 o 2 horas para ver si discurría algo con qué embaucar al pueblo. El rey dijo que se iba a dar una vuelta por el otro pueblo sin plan preconcebido, confiando en que la providencia le guiaría por el camino que diera más provecho, aunque me parecía que querría decir el diablo y no la providencia. Todos nos habíamos comprado ropa hecha la última vez que desembarcamos, y esta vez el rey se puso la suya y me dijo que me pusiera yo la mía. Así lo hice, claro está. La ropa del rey era toda negra. Estaba verdaderamente elegante. Hasta entonces no me había dado cuenta de que la ropa pudiera hacer cambiar tanto el aspecto de una persona. Antes parecía el vejete más ordinario que se haya visto nunca, pero ahora, cuando se quitaba el sombrero de copa blanco nuevo y hacía una reverencia y sonreía, parecía tan magnífico y bueno y religioso que uno le hubiera creído recién salido del arca y que era el viejo Levítico en persona. Jim limpió la canoa y yo preparé el canalete. Junto a la orilla había un gran vapor parado a unas 3 millas más arriba de la población. Hacía un par de horas que estaba tomando carga. El rey dijo: «En consideración a mi vestido, quizás será mejor que llegue de San Luis o Cincinnati, o de algún otro sitio grande. Dirígete al vapor Huckleberry, bajaremos al pueblo en él». No necesité que me mandaran 2 veces irme a dar un paseo en vapor. Llegué a la ribera media milla más arriba del pueblo, y después me deslicé por agua muerta a lo largo de la orilla llena de bajíos. No tardamos en llegar junto a un joven palurdo de aspecto ingenuo y agradable, sentado en un tronco y enjugándose el sudor, porque hacía un calor imponente. A su lado tenía un par de maletas grandes. «Pon proa a tierra», dijo el rey. Así lo hice. «¿A dónde va usted, joven?» «Al vapor. Marcho a Orleans». «Suba a bordo», dijo el rey. «Espere, mi criado le ayudará con las maletas. Salta a tierra y ayuda al caballero, Adolphus». Adiviné que aquello era para mí, de modo que lo hice y después seguimos adelante los 3 juntos. El joven no cabía de agradecido. Dijo que se sudaba tinta cargando con equipaje en aquel tiempo. Preguntó al rey a dónde iba y éste le dijo que había bajado por el río y desembarcado en el otro pueblo aquella mañana, y ahora subía unas cuantas millas para ver a un viejo amigo que tenía una estancia por allí. El joven dijo: «Cuando le vi al principio me dije, es el señor Wilkes, y bien poco le ha faltado para que no llegara a tiempo. Pero después me dije, no puede ser él, porque si lo fuera no andaría remando río arriba. Usted no es él, ¿verdad?» «No, me llamo Blodgett, Alexander Blodgett. Supongo que he de decir el reverendo Alexander Blodgett, puesto que soy uno de los humildes servidores del Señor. De todos modos, igualmente puedo compadecerme del señor Wilkes por no haber llegado a tiempo, si es que ello le reporta algún perjuicio, cosa que espero que no haya sucedido». «Hombre, no va a perder ninguna finca por eso.
porque ha de conseguirlas igualmente. Pero sí que se ha perdido ver morir a su hermano Peter, cosa que tal vez no le importe. Eso no lo puede saber nadie. Pero su hermano sí que hubiera dado cualquier cosa de este mundo por verle a él antes de morir. No hablaba de otra cosa durante las 3 últimas semanas. No le había visto desde chiquillo, y no había visto a su hermano William. Ese es el sordomudo. William no pasará de los 30 o 35 años. Peter y George eran los 2 únicos que habían venido aquí. George era el hermano casado. El año pasado murieron él y su mujer. Harvey y William son los únicos que quedan, y como decía, no han llegado aquí a tiempo. ¿Les avisó alguien? Sí, hará cosa de un mes cuando Peter cayó enfermo, porque Peter aseguraba que tenía el presentimiento de que esta vez no se pondría bueno. Era ya muy viejo, ¿sabe? Y las hijas de George eran demasiado jóvenes para serle de gran compañía. Salvo Mary Jane, la pelirroja, pues desde la muerte de George y su mujer se sentía bastante solo, y parecía que la vida no le importaba mucho. Tenía grandes deseos de ver a Harvey, y a William también, si se terciaba, porque era uno de esos que no se hacen a la idea de hacer testamento. Dejó una carta para Harvey, y dijo que en ella ponía dónde tenía escondido el dinero, y la manera como quería que se repartieran sus demás bienes para que nada les faltara a las chicas de George, porque George no dejó nada, y la carta fue lo único que le pudieron hacer firmar. ¿Por qué cree usted que no viene Harvey? ¿Dónde vive? Oh, en Inglaterra, en Sheffield. Predica allí. Nunca ha venido a este país. No ha tenido demasiado tiempo. Y además, a lo mejor ni siquiera ha recibido la carta, ¿sabe? ¡Qué pena! ¡Qué pena que ese pobre hombre no haya vivido bastante para poder ver a sus hermanos! ¿Y dice usted que se va a Orleans? Sí, pero eso no es más que una parte. El próximo miércoles saldré a bordo de un barco para Río de Janeiro, donde vive mi tío. Es un viaje bastante largo, pero ha de ser delicioso. Ojalá fuera yo. ¿Es Mary Jane la mayor? ¿Qué edad tienen las otras? Mary Jane tiene 19 años, Susan 15 y Joanna unos 14. Esa que tiene el labio partido es la que se dedica a hacer buenas obras. Pobres criaturas, verse solas en el despiadado mundo de esa manera. Aún hubieran podido estar peor. El viejo Peter tenía amigos y éstos no permitirían que les pase nada. Está Hobson, el pastor bautista, el diácono Lord Hovey, y Ben Rocker, y Abner Shackelford, y el abogado Levi Bell, y el doctor Robinson, y las mujeres de todos ellos, y la viuda Barclay, y bueno, hay mucha más gente, pero estos son los que eran más amigos de Peter y de los que a veces hablaba cuando escribía a sus hermanos. Ni qué decir tiene que Harvey sabrá dónde encontrar amigos cuando llegue aquí. Bueno, pues el viejo siguió haciendo preguntas hasta que el joven desembuchó por completo. Que me zurzan si no preguntó por todo el mundo y por todas las cosas de aquel bendito pueblo, y por todo lo que se relacionaba con la familia Wilkes también, y sobre el negocio de Peter, que era una tenería, y del de George, que era carpintero, y acerca de Harvey, que era un pastor protestante disidente, y así sucesivamente. Después dijo: ¿Por qué quería usted ir a pie hasta el vapor? Porque es un vapor grande de Orleans y tenía miedo de que no parara aquí. Cuando vienen de lejos y van cargados no se paran aunque se les grite. Los de Cincinnati sí, pero este es de San Luis.
¿Dejó bienes de fortuna a Peter Wilkes? Oh, sí, bastantes. Tenía casas y tierras, y según se dice, dejó $3,000 o $4,000 en metálico escondidos en algún sitio. ¿Cuándo dice usted que murió? No lo dije, pero fue anoche. ¿Será mañana el entierro? Sí, a eso de mediodía. Pues sí que es triste todo eso, pero todos emprenderemos el gran viaje tarde o temprano, de modo que lo que hay que hacer es estar preparados. Sí, señor, eso es lo mejor. Mamá siempre decía eso. Cuando llegamos al barco habían acabado de cargar y no tardó en marcharse. El rey no dijo una palabra sobre lo de ir a bordo, de modo que me perdí mi paseo después de todo. Cuando el vapor estuvo lejos, el rey me obligó a remar una milla más arriba hasta un lugar solitario. Después desembarcó y dijo: «Te vas volando a traer al duque aquí, con las maletas nuevas, y si se ha ido al otro pueblo, cruza a buscarle, y dile que se ponga de punta en blanco, con que ya estás volando». Adiviné sus intenciones, pero no dije una palabra naturalmente. Cuando volví con el duque, escondimos la canoa, y después se sentaron sobre un tronco, y el rey informó al duque de todo lo que había contado el joven hasta la última palabra. Y mientras lo hacía, procuraba hablar como inglés, y lo hizo bastante bien, por añadidura, para ser quien era. No puedo imitarle y por eso no voy a intentarlo, pero lo hizo bastante bien de verdad. Después dijo: «¿Qué tal hace usted de sordomudo, Bilgewater?» El duque dijo que corría de su cuenta. Dijo que había hecho el papel de sordomudo en las tablas. Así pues, esperaron un vapor. A media tarde pasaron 2 barcos pequeños, pero no venían de bastante lejos. Por fin apareció uno grande, y le dieron una voz. El vapor botó un bote y en él fuimos a bordo. Venía de Cincinnati. Cuando se enteraron de que solo queríamos ir a 4 o 5 millas, se pusieron furiosos, y nos llenaron de injurias, diciendo que no nos desembarcarían. Pero el rey no perdió la serenidad. Dijo: «Si unos caballeros pueden permitirse el lujo de pagar $1 por cabeza y milla para que los embarquen y desembarquen en un bote, bien puede un vapor permitirse el lujo de llevarles, ¿no?» Y al oír esto se calmaron y dijeron que no había inconveniente. Y cuando llegamos al pueblo nos mandaron a tierra en el bote. Cuando vieron que se acercaba el bote, el desembarcadero se llenó con un par de docenas de hombres. Y el rey preguntó: «¿Alguno de ustedes puede decirme dónde vive el señor Peter Wilkes?» Los hombres se miraron unos a otros, moviendo la cabeza afirmativamente, como queriendo decir: ¿no se los decía? Después contestó uno con dulzura: «Lo siento, caballero, pero lo único que podemos hacer es decirle dónde vivía anoche». Rápido como el pensamiento, el muy sinvergüenza fingió desplomarse y cayó contra el hombre, y apoyó la barbilla en su hombro, y le lloró por la espalda y dijo: «¡Ay de mí! ¡Ay de nosotros! Pobre hermano nuestro, ha muerto y no hemos llegado a tiempo para verle. ¡Oh, es demasiado duro!». Después se volvió, haciendo pucheros, y con los dedos se puso a hacerle una serie de señas estúpidas al duque. Y maldito si éste no dejó caer la maleta y también cogió una perra. En mi vida he visto timadores más desvergonzados que ellos. Bueno, pues enseguida se vieron rodeados de hombres que simpatizaban y les prodigaban toda clase de palabras bondadosas,
y les llevaron las maletas cuesta arriba, y les dejaron que se apoyaran en ellos y lloraran. Y le hablaron al rey de los últimos momentos de su hermano, y el rey se lo contó todo otra vez al duque por señas. Y los dos se pusieron a lamentar la muerte del curtidor, como si hubieran perdido a los 12 apóstoles. Bueno, pues si alguna vez he visto cosa igual, que me llamen negro. Era suficiente para que cualquiera se avergonzara del género humano. Capítulo 25. Lágrimas y lamentos. En 2 minutos corrió la noticia por toda la ciudad y de todas partes se veía acudir a la gente aprisa y corriendo, poniéndose algunos la chaqueta por el camino. Al poco rato éramos el centro de una muchedumbre y todas las pisadas hacían un ruido como el de un paso militar. Las ventanas y los patios delanteros estaban llenos, y a cada paso alguien decía, por encima de una valla, ¿son ellos? Y cualquiera de los que iba con el grupo respondía diciendo, pues claro que sí. Cuando llegamos a la casa, la calle estaba llena a rebosar delante de ella, y las 3 muchachas se hallaban en la puerta. Mary Jane sí que era pelirroja, pero no importaba, era más que bonita, y su cara y sus ojos estaban iluminados como la gloria, de tan contenta como se sentía por la llegada de sus tíos. El rey abrió los brazos y Mary Jane se echó en ellos, y Joanna, la del labio partido, dio un brinco hacia el duque y la que se armó. Casi todo el mundo, las mujeres cuando menos, se echaron a llorar de alegría al verles finalmente reunidos y con tanto alborozo. Después el rey dio a escondidas un codazo al duque. Yo vi cómo lo hacía, y miró a su alrededor, y en un rincón vio el ataúd, sobre 2 sillas. Entonces fue cuando el duque y él se rodearon mutuamente el hombro con un brazo, y mientras se llevaban la otra mano a los ojos, echaron a andar despacio y solemnemente hacia allá. Todo el mundo se apartó para hacerles paso, y separaron los ruidos y las conversaciones, diciendo la gente, «¡Chitón!». Y los hombres se quitaron el sombrero, inclinaron la cabeza, y se hubiera oído caer un alfiler. Y cuando llegaron, se agacharon y dieron un vistazo al ataúd, y soltaron el moco de una forma que por poco se les hubiera oído en Orleans. Después se arrojaron uno en brazos del otro, y cada uno apoyaba la barbilla en el hombro del otro. Y durante 3 minutos, o tal vez 4, jamás he visto a 2 hombres llorar tanto como ellos. Y por cierto que todo el mundo estaba haciendo lo mismo, y el cuarto estaba tan húmedo que en mi vida he visto cosa igual. Después se pusieron cada uno a un lado del ataúd y se arrodillaron, apoyando la frente en la caja del muerto, y haciendo como que rezaban para sus adentros. Bueno, pues al llegar a ese extremo, la gente se emocionó de verdad, y todos empezaron a soltar lagrimones y a sollozar bien alto, y también las pobres chicas. Y casi todas las mujeres se fueron acercando a las muchachas sin decir palabra y les daban un beso en la frente, y cada una les ponía su mano en la cabeza, mientras levantaban los ojos al cielo y las lágrimas se escurrían por las mejillas, hasta que cogían la perra y se iban llorando y enjugándose las lágrimas, dejando campo libre para la siguiente. En mi vida he visto cosa que más me asqueara. Finalmente se levantó el rey y se adelantó unos pasos y se excitó, y farfulló un discurso cargado de lágrimas y de vaciedades, diciendo que tanto él como su pobre hermano estaban pasando por una prueba muy dura al perder al difunto, y no haber podido llegar a tiempo para verle vivo después del largo viaje de 4000 millas. Pero para nosotros, dijo, es una prueba dulcificada y santificada por esta querida simpatía y estas santas lágrimas.
y desde lo más hondo de su corazón les dio las gracias, y también desde lo más hondo del corazón de su hermano, porque no podían por la boca, ya que las palabras eran demasiado débiles y frías, y toda clase de sandeces y sentimentalismos que me hacían revolver el estómago. Después lloriqueó un beatísimo amén y abrió el grifo y se puso a berrear como si le hubieran matado. Y en cuanto hubo soltado estas palabras, alguien de los que había entre los allí reunidos entonó el Gloria Patri, y todo el mundo le coreó con toda su alma, lo que a uno pareció calentarle y darle una sensación de bienestar, como si estuviera en la iglesia. La música es una buena cosa, y después de tanta cova y tanta agua de borrajas, nunca la he visto refrescar las cosas tanto ni sonar tan sincera y buena. Después el rey volvió otra vez a sus llantos y dijo que él y sus sobrinas agradecerían que algunos de los más íntimos amigos de la familia cenaran con ellos aquella noche y se quedaran a velar al difunto. Y dijo que si hubiera podido hablar su pobre hermano, allí de cuerpo presente, hubiera nombrado a los que él ya conocía, porque sus nombres le eran muy queridos, y frecuentemente solía nombrarlos en sus cartas, y ahora los iba a nombrar él a continuación, a saber, el reverendo Hobson, el diácono Lord Hovey, Mr. Ben Rocker, y Abner Shackelford, y Levi Bell, y el doctor Robinson, y sus esposas, y la viuda Bartley. El reverendo Hobson y el doctor Robinson estaban al otro lado del pueblo cazando juntos, es decir, el médico estaba embarcando a un enfermo para el otro mundo, y el pastor le estaba dando las instrucciones necesarias para el camino. Tampoco se encontraba el abogado Bell, que estaba en Louisville, atendiendo unos asuntos. Pero los demás estaban por allí, de modo que salieron todos y fueron a estrechar la mano del rey y a darle las gracias, y hablaron con él. Después fueron a estrechar la mano del duque y no dijeron nada, limitándose a sonreír y a menear la cabeza como un manojo de idiotas, mientras él hacía toda clase de señas con las manos y decía «gu, gu, 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 gu», continuamente, como un peque que no sabe hablar. Y el rey continuó su cháchara y pudo preguntar por casi todas las personas y perros de la población, llamándolos por su nombre, y citando toda clase de incidentes ocurridos en la población, hablando también de cosas que le habían sucedido a Peter o a la familia de George. Y siempre daba a entender que Peter le había contado todo aquello en sus cartas, pero eso era mentira. Se las hizo desembuchar al majadero aquel que llevamos al vapor en la canoa. Después, Mary Jane fue a buscar la carta que Peter había dejado, y el rey la leyó en alta voz, y lloró como una Magdalena. La casa y $3,000 en oro quedaban para las muchachas, y a Harvey y William les dejaba la tenería, que estaba haciendo un buen negocio, junto con otras casas y tierras, que valían unos $7,000, y $3,000 en oro. Y decía el sitio del sótano donde estaban escondidos los $6,000 en metálico. Los dos timadores dijeron que los irían a buscar y los subirían, y harían las cosas bien y a la vista de todos. Y me dijeron que yo les acompañara con una vela. Cerramos la puerta del sótano detrás de nosotros, y cuando encontraron la bolsa, la vaciaron en el suelo, y resultó un bonito espectáculo el de todas aquellas monedas de oro. ¡Canastos! ¡Cómo brillaban los ojos del rey! Le dio una palmada en el hombro al duque y dijo: «A ver si no es estupendo todo esto. ¿Qué va a hacer? Pero Bilgewater, si esto deja tamañito al Nohatel, ¿no te parece?» En efecto, el duque hubo de reconocerlo así. Manosearon las monedas, las dejaron escurrir entre sus dedos y que cayeran tintineando al suelo.
Y el rey dijo: «No hay que discutirlo. El ser hermanos de un hombre rico, muerto, y representantes de herederos extranjeros que han quedado atrás, es la especialidad que nos conviene, Bills. Este es el resultado de confiar en la providencia. Siempre va bien a la larga. Lo he probado todo y no hay mejor manera». La mayoría de la gente se hubiera contentado con el montón y hubiera confiado en la palabra del difunto, pero ellos no. Tenían que contarlo, de modo que lo contaron, y resultó que faltaban $415. Dijo el rey: «Maldita sea su estampa. ¿Qué habrá hecho de esos $415? Lo registraron todo, preocupados durante un rato por la falta de aquel dinero. Después dijo el duque: «Bueno, estaba bastante enfermo, y es probable que se equivocara. Seguramente será eso. Lo mejor es dejarlo y callarnos. Podemos permitirnos el lujo de perderlos». «Y un cuerno. Claro que podemos permitirnos el lujo de perderlos. Eso es lo que menos me preocupa. Lo que hace pensar es la cuenta. Aquí nos interesa ser muy justos y nobles y hacer las cosas a manos limpias. Nos interesa llevarnos este dinero arriba y contarlo ante todo el mundo. Así no habrá nada sospechoso. Pero ya que el muerto dice que hay $6,000, no nos interesa». «Un momento», dijo el duque. «Pongamos nosotros lo que falta». Y empezó a sacar monedas de oro del bolsillo. «Esta es una idea magnífica, duque. Hay que reconocer que usted tiene ingenio», dijo el rey. «Maldito si el Nójaital no vuelve a sacarnos de apuros otra vez». Y empezó a sacar monedas de oro y amontonarlas. Por poco se arruinan, pero completaron los $6,000. «Oiga», dijo el duque, «tengo una idea. Subamos y contamos el dinero y después lo regalamos a las muchachas». «Vive Dios, duque. Deje que le dé un abrazo. Es la idea más despampanante que se le ha ocurrido jamás a hombre alguno. No cabe duda de que tiene usted la cabeza más maravillosa que he conocido en mi vida. Oh, este es un truco maestro de verdad. Que nos vengan con sospechas ahora. Esto les aplastará». Cuando volvimos arriba, todo el mundo se reunió alrededor de la mesa y el rey contó el dinero y lo puso en pilas, $300 en cada pila, 20 pilas preciosas. Todo el mundo las miró con hambre y se relamía de gusto. Después volvieron a meter el dinero en la bolsa y vi que el rey hinchaba el pecho para soltar otro discurso. Dijo: «Amigos todos, mi pobre hermano, aquí de cuerpo presente, se ha mostrado generoso para con aquellos a quienes ha dejado atrás en este valle de lágrimas. Se ha mostrado generoso para con estas pobres corderillas a las que amó y dio asilo, y que se han quedado sin padre y sin madre. Sí, y los que le conocimos sabemos que aún se habría portado más generosamente con ellas si no hubiera temido herir las susceptibilidades de su querido William y mías. ¿No es cierto? Yo no tengo la menor duda de ello. Pues bien, ¿qué clase de hermanos serían los que impidieran sus designios en semejante momento? ¿Y qué clase de tíos serían los que robaran, si robaran, a tan pobres y dulces corderillas a las que él amó tanto? ¿O no conozco a William y creo conocerle, a él? Bueno, se lo preguntaré». Se volvió y se puso a hablar por signos al duque. El duque le miró con cara de palo, estúpidamente un rato. Después pareció comprender de pronto lo que el otro quería decir, y corrió hacia el rey con grandes gu-gu-gus de alegría,
y le abrazó unas 15 veces antes de soltarle. Entonces dijo el rey: «Lo sabía. Me parece que eso convencerá a cualquiera de sus sentimientos. Mary Jane, Susan, Joanna, tomen el dinero. Todo es para ustedes. Es el don de ese que yace ahí frío pero gozoso». Mary Jane le saltó encima. Susan y la del labio partido saltaron sobre el duque, y hubo una orgía de abrazos y besos como nunca he visto otra. Y todo el mundo se echó encima con los ojos llenos de lágrimas, y la mayoría estrechó la mano de aquellos dos embaucadores, hasta que por poco les arrancan el brazo sin dejar de decir: «¡Pero qué buenos son ustedes! ¡Qué hermoso! ¿Cómo han podido?». Bueno, pues entonces al poco rato todos se pusieron a hablar del difunto otra vez y de lo bueno que era, y de cuán sensible era la pérdida y todo eso. Y después un hombre corpulento de mandíbula de hierro se abrió paso desde fuera y se quedó mirando y escuchando, sin decir una palabra a nadie, y sin que nadie se la dijera tampoco, porque el rey estaba hablando por los codos, y todos estaban muy ocupados escuchándole. El rey estaba a la mitad de su discurso, y entonces estaba diciendo: «Siendo ellos amigos especiales del difunto, por eso los hemos invitado aquí esta noche. Pero mañana queremos que vengan todos, porque él respetaba a todo el mundo, quería a todo el mundo, de modo que es justo que sus orgías fúnebres sean públicas». Y así continuó hablando y hablando, recreándose en oír su voz, y de vez en cuando volvía a soltar lo de las orgías fúnebres, hasta que el duque no pudo aguantarlo más. De modo que escribió en un trozo de papel: «Exequias, cabezota», y lo dobló y se puso a guguguear, y a estirar el brazo por encima de la cabeza de la gente hacia él. El rey lo leyó, se lo metió en el bolsillo y dijo: «El pobre Williams, a pesar de su defecto, tiene un corazón perfecto. Me dice que invite a todo el mundo al entierro. Quiere que les dé la bienvenida a todos, pero no tenía necesidad de preocuparse. Precisamente era eso lo que yo estaba haciendo». Después continuó hablando completamente sereno, soltando lo de las orgías fúnebres de vez en cuando igual que antes, y cuando lo hizo por tercera vez dijo: «Digo orgías no porque sea un término corriente, que no lo es, puesto que exequias es la palabra vulgar que suele emplearse, sino porque orgías es la verdadera forma de decirlo. En Inglaterra ya no se usa exequias, ha caído en desuso. Ahora decimos orgías en Inglaterra. Orgías es mejor, porque significa más exactamente lo que uno quiere decir. Es una palabra que se compone de la griega orgo, fuera, abierto, por el mundo, y el hebreo bisum, plantar, cubrir. De ahí viene enterrar. De modo que, como verán ustedes, orgías funerarias o fúnebres significa un entierro abierto o público. Era lo más malo que en mi vida he conocido. Bueno, pues el hombre de la mandíbula de hierro se le rió en las narices. Todo el mundo quedó escandalizado. «Pero, doctor», y Abner Shackelford dijo: «Pero, Robinson, ¿no te has enterado? Este es Harvey Wilkes». El rey sonrió, simpatiquísimo, alargó la mano y dijo: «¿Es el querido buen amigo y médico de mi pobre hermano? Yo...». «No me dé la mano», contestó el doctor. «Usted habla como un inglés, ¿eh? En mi vida vi peor imitación. Usted, el hermano de Peter Wilkes, es usted un embaucador.
Eso es lo que es. ¡Canastos! ¿Y cómo se pusieron todos? Rodearon al médico y trataron de apaciguarle y explicarle, y decirle cómo Harvey había demostrado de 40,000 maneras que era Harvey, y que conocía a todo el mundo por su nombre, y hasta los nombres de los perros, y le suplicaron que no hiriera las susceptibilidades de Harvey, y las de las pobres chicas, y cosas por el estilo. Pero fue inútil. Siguió despotricando y diciendo que el hombre que afirmaba ser inglés y no supiera imitar el acento mejor que él era un usurpador y un embustero. Las pobres muchachas se habían colgado del rey y lloraban, y de pronto el doctor fue y se volvió hacia ellas y dijo: Fui amigo de su padre y soy amigo suyo, y como amigo les aviso, como amigo verdadero que quiere protegerlas y librarlas de todo mal y todo apuro, les aconsejo que le den la espalda a este canalla, y no quieran tratos con él, el muy ignorante, el muy vagabundo, con su estúpido griego y su idiotez de hebreo como él lo llama, se ve a la legua que es un impostor. Ha venido aquí con un sinfín de nombres huecos y hecho que se ha aprendido en alguna parte, y que ustedes los toman como pruebas, y estos necios de nuestros amigos que debieran tener más sentido común, les hacen coro para que las engañen a ustedes. Mary Jane Wilkes, tú sabes que soy tu amigo desinteresado por añadidura. Atiéndeme, echa a este despreciable canalla. Te suplico que lo hagas. ¿Lo harás? Mary Jane se irguió y caramba, qué bonita era. Dijo: Aquí está mi respuesta. Levantó la bolsa de dinero y la puso en manos del rey diciendo: Toma esos $6,000 y ponlos en el negocio o asunto que quieras para mí y para mis hermanas, y no queremos que nos des recibo. Después con el brazo rodeó al rey por un lado, mientras Susan y la del labio partido lo hacían por el otro. Todo el mundo aplaudió y pataleó, armando una gresca imponente, y el rey irguió la cabeza y sonrió con orgullo. El médico dijo: Bien, yo me lavo las manos, pero les advierto a todos que vendrá un día en que tendrán retortijones cada vez que recuerden esta ocasión. Y se fue. Perfectamente, doctor, dijo el rey burlón. Cuando llegue ese momento, procuraremos que le manden llamar a usted. Cosa que hizo reír a todo el mundo y que todos consideraron un golpe magnífico. Capítulo 26. Robo a un rey. Bueno, pues cuando todos se hubieron despedido, el rey preguntó a Mary Jane cómo estaban las habitaciones desocupadas, y ella dijo que tenía una habitación sobrante que serviría para tío William, y que cedería su propia habitación, que era un poco más grande, a tío Harvey, y que ella dormiría en un camastro en el cuarto de sus hermanas. En el desván había una alcoba con un jergón. El rey dijo que el jergón serviría para su ayuda de cámara, refiriéndose a mí. De modo que Mary Jane nos acompañó arriba y les mostró los cuartos, que eran sencillos pero agradables. Dijo que mandaría sacar sus vestidos y otras cosas del cuarto si le estorbaban a tío Harvey, pero él dijo que no. Los vestidos estaban colgados a lo largo de la pared y delante de ellos había una cortina de indiana que llegaba hasta el suelo. Había un viejo baúl de piel con pelo en un rincón y el estuche de una guitarra en otro, y toda clase de chucherías y cacharros por todas partes. De esos con que a las muchachas les gusta adornar un cuarto. El rey dijo que todas aquellas cosas daban más ambiente de hogar y hacían más agradable el cuarto, de modo que no las tocaran. El cuarto del duque era bastante pequeño, pero era bastante bueno,
y lo mismo sucedía con mi alcoba. Por la noche dieron una gran cena a la que asistieron todos aquellos hombres y mujeres, y yo estuve de pie detrás de los asientos del rey y del duque y los serví, y los negros sirvieron a los demás. Mary Jane se sentó a la cabeza de la mesa, con Susan a su lado, y dijo lo malas que eran las galletas, lo pobres que eran las conservas, los duros y malos que estaban los pollos fritos y toda esa clase de tonterías que siempre dicen las mujeres para que los convidados se deshagan en alabanzas. Y toda la gente sabía que todo estaba de primera, y lo decía. Preguntaba, ¿cómo consigues que las galletas te queden tan doradas? Y, por lo que más quieras, ¿de dónde sacaste estos maravillosos embutidos? Y toda esa clase de palabrería y lisonjas que siempre gasta la gente en una cena. Y cuando todo estuvo terminado, la del labio partido y yo cenamos en la cocina con las sobras, mientras los demás ayudaban a los negros a limpiar. Labio partido se puso a preguntarme cosas de Inglaterra, y que me zurzan si no me pareció a veces que patinaba sobre hielo muy delgado. Dijo, ¿has visto al rey alguna vez? ¿A quién? ¿A Guillermo IV? Pues no faltaba más, va a nuestra iglesia. Yo sabía que había muerto años antes, pero disimulé, de modo que cuando dije que iba a nuestra iglesia, ella dijo, ¿cómo? ¿Siempre? Sí, siempre. Su banco está delante del nuestro, al otro lado del púlpito. Creí que vivía en Londres. Así es. ¿Dónde iba a vivir? Es que creí que ustedes vivían en Sheffield. Comprendí que había metido la pata. Tuve que hacer como que me había atragantado con un hueso de pollo para pensar en el mejor modo de sacar la pata. Después dije, quiero decir que siempre va a nuestra iglesia cuando está en Sheffield. Es solo en verano, cuando va allá a tomar baños de mar. ¿Qué cosas dices? Sheffield no es puerto de mar. ¿Y quién ha dicho que lo era? Pues tú. No es verdad. Sí que lo has dicho. No lo he dicho. ¿Que sí? Jamás he dicho semejante cosa. Pues, ¿qué es lo que has dicho entonces? He dicho que iba a tomar baños de mar. Eso es lo que he dicho. Pues entonces, ¿cómo puede tomar baños de mar allí si no hay mar? Escuche, contesté. ¿Usted no ha visto nunca agua mineral? Sí. Bueno, ¿y tuvo que ir a la mina a buscarla? No. Bueno, pues Guillermo IV tampoco tiene que ir al mar para tomar baños de mar. ¿Cómo lo hace entonces? De la misma manera que la gente de aquí se hace con el agua mineral, en barriles. Allí en el palacio de Sheffield tienen hornos, y él quiere el agua caliente. No pueden hervir tanta agua junto al mar, les falta lo necesario para ello. Ah, ahora comprendo. Podías haberlo dicho desde un principio y ahorrado tiempo. Cuando dijo eso, vi que yo ya estaba fuera de apuros, de modo que me sentí tranquilo y contento. A continuación dijo, ¿vas tú a la iglesia también? Sí, siempre. ¿Dónde te sientas? Pues en nuestro banco. ¿En el banco de quién? Pues en el nuestro. En el de su tío Harvey. ¿De él? ¿Para qué quiere él un banco? Para sentarse. ¿Para qué creía usted que iba a quererlo? Yo creía que estaría en el púlpito. Maldita sea, se me había olvidado que era pastor. Vi que había vuelto a meter la pata, de modo que recurrí a otro hueso de pollo y eché otro trago. Después dije, maldita sea, ¿es que usted cree que solo hay un predicador en cada iglesia? Pues, ¿para qué quieren más? ¿Cómo? ¿Para predicar ante un rey? En mi vida he visto una chica como usted. No tienen menos de 17.
17. Cielos, en la vida soportaría yo a tantos, aunque me costara la gloria. Deben de estar hablando una semana seguida. Canastos, no predican todos el mismo día, solo uno de ellos. Pues entonces, ¿qué hacen los demás? Oh, poca cosa. Se recuestan por ahí, pasan la bandeja y alguna otra cosa más, pero principalmente no hacen nada. Pues entonces, ¿para qué son? Pues para dar tono. ¿No sabe usted nada? Ni quiero saber estas tonterías. ¿Cómo tratan a los criados en Inglaterra? ¿Los tratan mejor de lo que nosotros tratamos a nuestros negros? No, un criado no es nadie allí. Los tratan peor que si fueran perros. ¿No les dan fiesta como hacemos nosotros por Nochebuena, la semana del Año Nuevo y el 4 de julio? Hay que ver. ¿Cómo se ve por eso que usted nunca ha estado en Inglaterra? Pero, Johanna, si no ven una fiesta de Año Nuevo, nunca van al circo, ni al teatro, ni a funciones de negros, ni a ninguna parte. ¿Ni a la iglesia? Ni a la iglesia. Pero tú siempre vas a la iglesia. La había vuelto a meter. Se me había olvidado que era el criado del viejo, pero enseguida me puse a explicar que un ayuda de cámara no es un criado como cualquier otro, y que tenía que ir a la iglesia tanto si quería como si no, y sentarse con la familia, porque lo exigía la ley. Pero no lo hice muy bien, y cuando acabé vi que no estaba convencida. Dijo: con franqueza, ¿no me estás diciendo una sarta de embustes? ¿De veras que no? ¿Nada de ello es mentira? Nada, no hay ni una mentira en ello. Pon la mano sobre este libro y dilo. Vi que solo se trataba de un diccionario, de modo que puse la mano encima y lo dije. Entonces pareció un poco más convencida y dijo: bueno, pues entonces creeré una parte, pero líbreme Dios de creer los demás. ¿Qué es lo que no quieres creer, Johanna? Preguntó Mary Jane, seguida de Susan. No está bien ni es bondadoso hablarle así, cuando él es extranjero y se halla tan lejos de su familia. ¿Te gustaría a ti verte tratada de este modo? Siempre haces igual, Mary. Siempre corres a salvar a los demás antes de que sufran daño. No le he hecho nada. Ha contado unas cosas con cierta exageración, y yo dije que no me lo tragaba todo. Eso es todo lo que he dicho. Me parece que bien puede aguantar una pequeñez así, ¿no? No importa si fue una cosa pequeña o una cosa grande. Le tenemos aquí, en nuestra casa, y es forastero, e hiciste mal al decirlo. Ponte en su lugar y verás lo avergonzada que te sentirías. De modo que no deberías decirle a otra persona una cosa que pudiera avergonzarla. Pero Mary, si dijo... Lo que él dijo no viene a cuento. No es esa la cuestión. La cuestión es que has de tratarle bondadosamente y no hablar de forma que se acuerde que no se encuentra en su país y entre su gente. Me dije para mis adentros, y esta es una de las muchachas a quienes voy a permitir que les robe el dinero ese viejo reptil. Después entró Susan a la carga, y créanme, vaya filípica que se le soltó al labio partido. Me dije, y esta es otra de las muchachas a quienes voy a permitir que roben. Después Mary Jane volvió a la carga, y lo hizo con dulzura y de una forma encantadora, porque ella era así. Pero cuando acabó, la pobre labio partido estaba poco menos que deshecha, de modo que se puso a llorar. Bueno, dijeron las otras muchachas, pues pídele perdón. Y me lo pidió,
Y lo hizo maravillosamente. Lo hizo de un modo tan hermoso que resultaba gloria pura escucharla, y me hubiera gustado poderle decir 1000 mentiras más para que pudiera hacerlo otra vez. Me dije, esta es otra de las muchachas a las que voy a permitir que ese robe. Y cuando terminó, todas se desvivieron para que me sintiera como en mi propia casa y supiera que me encontraba entre amigos. Me sentí tan canalla y tan bajo y tan ruin que me dije, estoy decidido, les salvaré el dinero o reventaré en la empresa. De modo que entonces me largué. Dije que a la cama, queriendo significar que tarde o temprano me acostaría. Cuando estuve a solas me puse a reflexionar. Me dije, ¿me largo a escondidas a buscar a ese médico y le denuncio a esos timadores? No, no me conviene esa solución. Podría decir quién le había dado el soplo, y entonces el rey y el duque me las harían pasar negras. ¿Me voy a escondidas a decírselo a Mary Jane? No, no me atrevo a hacerlo. Seguramente la delataría su cara. Tienen el dinero y se largarían inmediatamente con él. Si ella pedía ayuda, me parece que vería complicado en el asunto antes de que se acabara. No, solo hay un camino. He de apañármelas para robar ese dinero, y he de hacerlo de manera que no sospechen de mí. Tienen un buen asunto, y no lo dejarán hasta que hayan exprimido a la familia y al pueblo todo lo que sea posible. De modo que tengo tiempo de sobra. Lo robaré y lo esconderé, y más adelante, cuando ya esté lejos, río abajo, escribiré una carta a Mary Jane, diciéndole dónde está escondido. Pero mejor será que lo robe esta misma noche, si puedo, porque quién sabe si el médico no ha aflojado tanto como ha fingido que aflojaba. Aún puede ser que los eche de aquí de un susto. De modo que pensé, iré a registrar sus cuartos. Arriba, el descansillo y el corredor estaban a oscuras, pero encontré la habitación del duque y me puse a buscar a tientas. Sin embargo, pensé que el rey no era persona capaz de permitir que nadie guardara el dinero más que él. Así que fui a su habitación y me puse a registrarla. Enseguida comprendí que no podía hacer nada sin una vela, y no me atrevía a encender una, claro está. De modo que pensé que tendría que hacer lo otro, esperarles escondido y escuchar su conversación. Por entonces oí sus pisadas que se acercaban, e iba a meterme debajo de la cama. Alargué la mano hacia ella, pero no estaba donde yo me figuraba. Pero toqué la cortina, que ocultaba los vestidos de Mary Jane, de modo que me metí detrás de ella. Me acurruqué entre los vestidos y me quedé quieto a más no poder. Entraron y cerraron la puerta, y lo primero que hizo el duque fue agacharse debajo de la cama. Entonces me alegré de no haber encontrado la cama cuando la buscaba. Y sin embargo es natural ocultarse bajo la cama cuando se hace algo a escondidas. Entonces se sentaron y el rey dijo: «Bueno, ¿qué ocurre? Y procure decirlo pronto, porque es preferible que estemos abajo fomentando el duelo que aquí arriba dándoles ocasión a que nos critiquen». Pues se trata de lo siguiente, Capeto. No estoy tranquilo. No puedo quitarme a ese médico de la cabeza. Quería conocer los planes de usted. Tengo una idea y me parece inmejorable. ¿Qué idea es esa, duque? Que será mejor largarnos de aquí antes de las 3 de la madrugada y marcharnos río abajo con lo que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que lo hemos conseguido con tanta facilidad. Nos lo han devuelto, nos lo han tirado a la cabeza como quien dice, cuando naturalmente pensábamos que tendríamos que robarlo. Soy partidario de que nos demos por satisfechos y pongamos pies en polvorosa. Eso me hizo sentir bastante mal.
Cosa de 1 hora o 2 antes hubiera sido un poco distinto, pero ahora me dejaba disgustado y con un palmo de narices. El rey habló y dijo: ¿Cómo? ¿Y sin vender el resto de los bienes? ¿Irnos como unos idiotas dejando bienes por valor de 8 o 9,000 $ que piden a gritos que nos los llevemos? Y además todo ello es de fácil venta. El duque protestó. Dijo que ya estaba con la bolsa de oro y que no quería llevar las cosas más lejos. No quería robar a unas huérfanas todo lo que tenían. ¿Qué cosas dice? Solo les robaremos el dinero. Los que compren las cosas serán los que pagarán el pato, porque tan pronto se sepa que nosotros no somos los dueños, cosa que no tardarán en saberlo cuando nos larguemos, la venta no será válida, y todo volverá a sus dueños. A las huérfanas les restituirán la casa y con eso ellas ya tienen bastante. Son jóvenes y ágiles y pueden ganarse la vida sin dificultad. Ellas no han de sufrir las consecuencias. Usted medítelo un poco. Hay miles y miles que no se encuentran ni con mucho en tan buenas condiciones. 1000 rayos. Ellas no tienen por qué quejarse. Bueno, pues el rey le apabulló a fuerza de palabras, de modo que al fin se dio por vencido, pero dijo que le parecía una locura quedarse, sobre todo mientras pesara sobre ellos la amenaza del doctor. Al diablo con el médico, ¿qué nos importa él a nosotros? ¿No están todos los imbéciles del pueblo de nuestra parte? ¿Y no es esta una mayoría aplastante en cualquier población? De modo que se dispusieron a volver a la planta baja. El duque dijo: Me parece que no hemos guardado ese dinero en buen sitio. Eso me animó. Había empezado a creer que no encontraría indicio alguno que me ayudara. El rey dijo: ¿Por qué? Porque Mary Jane vestirá de luto en adelante, y cuando menos lo pensemos, el negro encargado de arreglar el cuarto recibirá la orden de liar esta ropa y quitarla del paso. ¿Y cree usted que un negro es capaz de encontrarse con dinero sin arramblar con parte de él, o con todo? Por fin vuelve a tener la cabeza bien sentada, duque, dijo el rey. Y empezó a tantear con la mano por debajo de la cortina a 2 o 3 pies de donde yo estaba. Me pegué a la pared y me estuve bien quieto, aunque temblaba. Me pregunté qué dirían aquellos hombres si me pescaban, y procuré pensar algo por si llegaban a descubrirme. Pero el rey encontró la bolsa antes de que yo pudiera pensar más de medio pensamiento, y ni por un instante sospechó que yo rondara tan cerca. Metieron la bolsa por un roto del jergón de paja que había debajo del colchón y de plumas, y lo empujaron 1 pie o 2 entre la paja y dijeron que allí estaba seguro, porque un negro solo hace la cama del colchón de plumas para arriba, y no da la vuelta al jergón de paja más que un par de veces al año, de modo que no había peligro de que el dinero fuera robado. Pero yo era de otra opinión. Lo saqué a tientas cuando aún no estarían a la mitad de la escalera. Subí a tientas a mi alcoba y lo escondí allí hasta que tuviera ocasión de hallar mejor escondrijo. Pensé que sería mejor esconderlo en alguna parte fuera de la casa, porque si se daban cuenta de su desaparición, registrarían el edificio desde el sótano hasta el desván. Eso lo sabía yo muy bien. Después me acosté vestido, pero ni aunque hubiese querido hubiera podido dormirme. Tantas ganas tenía de acabar el asunto. Al cabo de un rato oí al duque y al rey que subían la escalera, de modo que me deslicé del jergón y apoyé la barbilla en la escalera que conducía al desván, y esperé a ver si pasaba algo, pero no pasó nada. Así pues esperé a que todos los ruidos de la noche se callaran y no hubieran empezado aún los de la mañana. Después me deslicé por la escalera.
Capítulo 27. Peter, muerto, obtiene su dinero. Me deslicé hasta la puerta de sus cuartos para escuchar. Estaban roncando, de modo que me alejé de puntillas y llegué a la planta baja sin novedad. No se oía el menor ruido en ninguna parte. Miré por una rendija de la puerta del comedor y vi que los hombres que había para velar el cadáver estaban profundamente dormidos en sus asientos. La puerta que daba a la sala donde estaba el difunto estaba abierta, y ardía una vela en cada habitación. Pasé de largo y miré por la puerta abierta, pero vi que estaban allí solo los restos de Peter. No estaba la llave en la cerradura. De pronto oí que alguien bajaba la escalera detrás de mí. Entré corriendo en la sala y eché una rápida mirada a mi alrededor, y el único sitio que vi donde se podía esconder la bolsa fue el ataúd. La tapa estaba un poco separada, permitiendo ver la cara del muerto con un paño mojado encima y la mortaja puesta. Metí la bolsa del dinero por debajo de la tapa, un poco más abajo de donde tenía las manos cruzadas, y se me puso la carne de gallina, porque las tenía heladas. Después crucé corriendo el cuarto y me escondí detrás de la puerta. La persona que entraba era Mary Jane. Sin hacer ruido se acercó al ataúd, se arrodilló y miró dentro. Después sacó su pañuelo y vi que empezaba a llorar, aunque no la pude oír y estaba de espaldas a mí. Salí de allí, y al pasar junto al comedor pensé que sería bueno asegurarme de que no me habían visto los que velaban, de modo que volví a mirar por la rendija y vi que todo seguía igual. Ninguno de ellos se había movido. Me volví a la cama bastante descorazonado por la manera como me había salido las cosas, después de lo mucho que había trabajado y de los riesgos que había corrido. Me dije, si se pudiera quedar donde está, no importaría, porque cuando estemos a 100 o 200 millas de aquí, río abajo, puedo escribirle a Mary Jane, y ella puede hacerle desenterrar para sacar el dinero. Pero no es eso lo que ocurrirá. Lo que ocurrirá será que encontrarán el dinero en cuanto vayan a cerrar el ataúd. Entonces se volverá a parar de manos del rey, y ya tendrá este buen cuidado de que nadie vuelva a tener ocasión de quitárselo. Tenía ganas de bajar a sacar el dinero de allí, claro está, pero no me atrevía. Cada minuto que pasaba me sentía más intranquilo, y pensaba que si bajaba nuevamente, tal vez se hubieran despertado algunos de los que velaban y podrían pillarme con $6,000 en las manos, para cuya custodia nadie me había contratado. No quiero verme complicado en semejante asunto, me dije. A la mañana siguiente, cuando bajé, la sala estaba cerrada, y los que velaban el cadáver se habían ido. Por allí solo rondaba la familia, la viuda Bartley y nuestra pandilla. Miré todas las caras para ver si había ocurrido algo, pero no pude sacar nada en limpio. Hacia el mediodía llegó el empresario de pompas fúnebres con su dependiente y pusieron el ataúd en el centro de la sala sobre un par de sillas. Después alinearon todas nuestras sillas y pidieron a los vecinos que les prestaran más hasta que el vestíbulo, la sala y el comedor quedaron llenos. Vi que la tapa del ataúd estaba igual que antes, pero no me atrevía a mirar debajo delante de tanta gente. Después empezaron a entrar, y los granujas y las muchachas ocuparon los asientos de primera fila, a la cabeza del ataúd, y durante media hora la gente desfiló despacio, en fila india, y echaba una mirada a la cara del muerto por un momento, y algunos derramaban una lágrima, y todo estaba en silencio y muy solemne. Solo las chicas y aquellos bergantes tenían el pañuelo pegado a los ojos, la cabeza inclinada, sollozando un poco. No se oía más ruido que el arrastrar de los pies por el suelo y el de la nariz, porque la gente siempre se suena la nariz en un entierro mucho más que en ninguna otra parte, como no sea en la iglesia.
Cuando quedó todo más que lleno, el empresario de pompas fúnebres se deslizó de un lado para otro con sus guantes negros y suaves y apaciguadores modales, dando los últimos toques, poniendo las cosas y las personas en su sitio, instalándolas cómodamente, y para todo hacía tan poco ruido como un gato. No decía palabra, movía a la gente de un lado a otro, hacía sitio para los rezagados, se abría paso entre la concurrencia. Todo ello con gestos, movimientos de cabeza, señas hechas con las manos. Después ocupó su sitio junto a la pared. Era el hombre más silencioso, resbaladizo y sigiloso que he visto en mi vida, y tenía tanto de sonriente como un jamón. Habían pedido prestado una especie de armonio, un muérgano, dado de baja por enfermo, y cuando todo estuvo preparado, una joven se sentó en él y lo hizo funcionar. Parecía tener cólico por los chirridos que soltaba, y todo el mundo se puso a cantar a voz en grito, y Peter fue el único que lo pasó bien, en mi concepto. Después el reverendo Hobson abrió el grifo lento y solemne, y empezó a hablar. E inmediatamente estalló en el sótano la baraúnda más imponente que se haya oído jamás. No era más que un perro, pero armaba una algarabía fenomenal, y no paraba un momento. El pastor tuvo que callarse y esperar. Uno no podía oír ni sus propios pensamientos. La situación se hacía embarazosa, y nadie parecía saber qué hacer. Pero al poco rato vieron al patilargo empresario de pompas fúnebres que hacía una seña al predicador como diciendo: «No se preocupe, confíe en mí». Después se agachó y empezó a deslizarse pegado a la pared, y sólo se veían sus hombros por encima de la cabeza de los concurrentes. Siguió deslizándose así, mientras el tumulto se hacía más imponente cada vez, y por fin, cuando hubo dado la vuelta a 2 lados del cuarto, desapareció por la escalera del sótano. Después, al cabo de un par de segundos, oímos un batacazo y el perro soltó un aullido o dos, verdaderamente asombrosos. Y después reinó el silencio y el pastor reanudó su solemne perorata, partiendo del punto en que la había interrumpido. Al cabo de 1 o 2 minutos volvieron a aparecer la espalda y los hombros del empresario de pompas fúnebres, deslizándose a lo largo de la pared, y siguió deslizándose, por 3 lados del cuarto, y después se levantó. Hizo bocina con las manos, alargó el cuello hacia el predicador por encima de la cabeza de la gente y dijo en una especie de susurro ronco: «Había cazado una rata». Después volvió a agacharse y regresó a su sitio, deslizándose a lo largo de la pared. Se veía que aquello había satisfecho plenamente a la gente, porque claro, querían saber. Una pequeñez así no cuesta nada, y son las pequeñeces las que consiguen que un hombre sea respetado y querido. No había en la población hombre más popular que aquel empresario de pompas fúnebres. Bueno, pues el sermón fúnebre fue muy bueno, pero venenosamente largo y aburrido. Y después el rey metió baza y desembuchó una serie de sus acostumbradas estupideces. Por fin quedó terminada la ceremonia y el empresario de pompas fúnebres empezó a deslizarse hacia el ataúd con su atornillador. Entonces me puse a sudar y le observé muy atentamente, pero no sospechó nada. Se limitó a correr la tapa con suavidad y la atornilló bien fuerte, de modo que, vaya apuros, no sabía si el dinero estaba dentro o no. Me dije: ¿y si alguno se ha llevado esa bolsa a escondidas? Ahora, ¿cómo sé yo si escribir a Mary Jane o no? Si le desentierra y no encuentra nada, ¿qué pensará de mí? Recanastos, me dije, podrían darme casa y meterme en Chirona. Más me vale aguantar el tipo, guardar el secreto y que no escriba.
La cosa está la mar de complicada. Tratando de mejorarla, la he puesto 100 veces peor, y siento en el alma no haberlo dejado en paz. Maldito sea el asunto. Le enterraron y volvimos a casa, y yo me puse a mirar otra vez las caras. No podía remediarlo, y no podía sentirme tranquilo. Pero poco logré. Las caras no me dijeron nada. El rey dedicó la tarde a hacer visitas, haciendo la pelota a todo el mundo y haciéndose muy amigo de todos. Hizo correr la idea de que sus feligreses allá en Inglaterra estarían aguardando su regreso con ansiedad, de modo que tenía que apresurarse en liquidar el asunto de la herencia y volver a casa. Sentía mucho verse con tantas prisas, y lo mismo le pasaba a todo el mundo. Hubieran querido que se quedara más tiempo con ellos, pero dijeron que se hacían cargo de que eso no podía ser. Y dijo que naturalmente William y él se llevarían a las muchachas. Eso encantó a todo el mundo también, porque así las muchachas estarían bien y entre gente de familia. Y también encantó a las muchachas. Les gustó tanto que no recordaron haber tenido nunca una preocupación en este mundo, y le dijeron que vendiera todo aquello tan aprisa como quisiera, que ellas estaban preparadas. Aquellas pobres chicas estaban tan contentas y se sentían tan felices que me dolía el corazón de ver cómo las estaban engañando y contándoles mentiras. Pero no vi manera de intervenir sin riesgo y hacer cambiar el sentir general. Que me zurzan si el rey no anunció la subasta de la casa, de los negros y de todas las propiedades inmediatamente. La venta debía efectuarse 2 días después del entierro, pero cualquiera podía comprar particularmente antes de eso, si quería. De modo que el día siguiente al del entierro, a eso del mediodía, se aguó por primera vez la alegría de las muchachas. Se presentaron 2 traficantes de negros y el rey les vendió los negros a un precio razonable, por giros a 3 días, como los llamaban, y allí se fueron. Los 2 hijos río arriba a Memphis y la madre río abajo a Orleans. Creí que las pobres chicas y los negros se morirían de dolor. Lloraron abrazados unos a otros y se lamentaron de una forma que me ponía malo de verlo. Las muchachas dijeron que jamás habían pensado en que se separara la familia o se la vendiera fuera de la población. Todavía no se ha borrado de mi mente el recuerdo del cuadro que presentaban aquellas desdichadas muchachas y los negros, colgados unos al cuello de los otros y llorando a lágrima viva. Me parece que no lo hubiera podido soportar, y que hubiera reventado, delatando a nuestra cuadrilla de no saber que la venta era nula, y que los negros habían de volver al cabo de 1 semana o 2. La cosa causó gran revuelo en el pueblo también, y muchos dijeron a las claras que era una vergüenza separar a una madre de sus hijos de aquella manera. A los mismos embaucadores les perjudicó. Pero el viejo estúpido siguió adelante a pesar de todo cuanto pudo decir o hacer el duque, y les aseguro que el duque no las tenía todas consigo. Al día siguiente se celebraba la subasta, ya entrado el día. El rey y el duque subieron al desván y me despertaron, y por sus caras comprendí que pasaba algo. El rey dijo: ¿Estuviste en mi cuarto anteanoche? No, Majestad. Era como siempre le llamaba cuando estábamos solos los de la pandilla. ¿Estuviste ayer o anoche? No, Majestad. Palabra de honor, nada de mentiras. Palabra de honor, Majestad. Le digo la verdad. No me he acercado a su cuarto desde que la señorita Mary Jane les llevó a usted y al duque para enseñárselo. El duque dijo: ¿Has visto entrar aquí a alguna otra persona? No, Excelencia, que yo recuerde, no. Piénsalo un poco.
Pensé unos instantes, vi una oportunidad y dije: pues vi a los negros que entraban varias veces. Los dos dieron un salto y pusieron una cara que indicaba claramente que no se esperaban eso, y luego de que sí que se lo esperaban. Dijo el duque: ¿Cómo? ¿Todos ellos? No, por lo menos no todos a la vez. Es decir, no creo haberlos visto salir a todos al mismo tiempo más que una vez. Vaya, ¿cuándo fue eso? El día del entierro, por la mañana. Ya era tarde, porque se me pegaron las sábanas. Bajaba yo por la escalera cuando los vi. Bueno, sigue. ¿Qué hicieron? ¿Cómo obraron? No hicieron nada, y no obraron de ninguna manera que yo viera. Se alejaron de puntillas, de modo que comprendí que habían ido allí a hacerle la cama a su majestad o algo así, creyendo que usted estaría levantado y que al ver que no estaba levantado se quitaban del paso tratando de no despertarle, si es que no le habían despertado ya. ¡Santo Dios! ¡Vaya situación!, exclamó el rey, y los dos se quedaron compungidos y con cara de pena. Se pusieron a pensar y a rascarse el cogote unos instantes, y después soltó el duque una risita áspera y dijo: Tiene gracia lo bien que han sabido desempeñar los negros su papel. Fingieron que sentían irse de esta comarca, y yo creí que lo sentían. Y usted también lo creyó, y lo mismo le pasó a todo el mundo. No vuelva usted a decirme a mí que los negros no tienen talento de actor. Si de la manera como se han conducido hubieran engañado a cualquiera. Hay una fortuna en ellos, según creo. Si yo tuviera capital y un teatro, no pediría mejor cosa en qué invertirlo. Y mira por dónde los hemos vendido por una canción. Y canción que aún no tenemos la suerte de poder entonar. Oiga, ¿dónde está esa canción? Ese giro, quiero decir. En el banco, para que lo cobre. ¿Dónde había de estar? Bueno, eso está seguro entonces, gracias a Dios. Yo dije con cierta timidez: ¿pasa algo? El rey se revolvió contra mí hecho una furia y rugió: Métete donde te llamen. Cierra el pico y cuídate de tus cosas, si es que tienes algo de qué cuidar. Mientras estés en este pueblo no olvides eso. ¿Has oído? Después dijo al duque: No tenemos más remedio que apechugar con ello y no decir una palabra. Silencio y barajar. Cuando empezaron a bajar la escalera, el duque volvió a reír y dijo: Venta rápida y beneficios pequeños. Es un bonito negocio. Vaya si lo es. El rey se volvió a él con un rugido. Obraba con la mejor intención al vender tan aprisa. Si el beneficio ha resultado nulo, con déficit y sin saldo que arrastrar, ¿tengo yo más culpa que usted? Si yo hubiera logrado que se escucharan mis consejos, ellos estarían aún en la casa y nosotros no. El rey contestó con un desplante sin rebasar los límites de la prudencia y después arremetió contra mí. Me cantó las 40 por no haber ido a contarle que había visto salir a los negros de su cuarto obrando de esa manera. Dijo que cualquier imbécil hubiera comprendido que sucedía algo. Después fue y se maldijo a sí mismo un rato, y dijo que todo esto le pasaba por no haber velado y descansado por la mañana, y que maldito si volvería a hacer semejante cosa. De modo que se fueron despotricando, y yo me quedé muy contento de haberles podido cargar el mochuelo a los negros sin haberles perjudicado en absoluto con ello.
Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse, que ya nos faltan poco para llegar a los 5,000 suscriptores. Y bueno, también quería avisarles que pueden unirse al canal, no pueden solo suscribirse, sino también unirse. Esto tiene un pequeño costo, pero tiene algunos beneficios, y estaré trabajando para que pronto estos beneficios crezcan. Así que si quieren apoyar al canal de otra forma y son fans fieles de mi manera de leerles acá, les agradecería mucho que se unieran. Bueno, el día de hoy no quiero hacer como tal un resumen de los capítulos, quizás me gustaría hablar de algunos eventos en específico que me llamaron la atención y me causaron interés. En primera instancia está esta historia, esta travesía que ya se va haciendo un poco más íntima con respecto a estos nuevos personajes, el duque y el rey. Vemos cómo ha evolucionado su manera de estafar. En el camino se han vuelto actores, se han vuelto piratas, en este caso pastores, han montado su teatro. Por ejemplo, este teatro que montan y que van a quedarse al parecer 3 noches. Y la primera noche ya el público se da cuenta de que fueron estafados. Sin embargo, un hombre de entre esta muchedumbre se levanta y dice que la única manera de resarcir esa estafa, ese robo, era dejar que todos los demás del pueblo pasaran por lo mismo. Aunque en el fondo sabía que se vengarían de estos malos actores en la tercera noche. Y bueno, en la segunda noche repiten esta estafa con personas diferentes. Pero a la tercera, después de cobrar la entrada, ya iba el público bien preparado con sus huevos podridos, con jitomates, con cosas que les lanzarían a estos malos actores. Sin embargo, el tiro le salió por la culata, ya que el rey y el duque huyeron. De hecho, el duque iba a abandonar al rey dentro de esta presentación. Sin embargo, el rey fue más inteligente y ni siquiera acudió al teatro. Estaba ya en el cobertizo de la balsa esperando al duque y a Hawk para poder huir. Y al parecer nuestro protagonista se queda un poco tranquilo, como que logra tolerar este robo que estas personas, estos compañeros de viaje hacen, pero aún así hay como cierto margen, como nos damos cuenta al final de estos últimos capítulos. Hawk es capaz de tolerar que le roben 50 centavos a cada persona que paga su entrada para la presentación. Pero ya cuando ve que le van a robar a estas chicas que se quedaron solas, que se quedaron sin su padre, es cuando empieza a sentir remordimiento y no puede seguir dejando pasar que estos hombres hagan lo que quieran, sin una pizca de vergüenza. Trata de recuperar el dinero que este hombre, Peter, había dejado en monedas de oro. La manera en que se le ocurre me parece una muy creativa y muy interesante. Creo que era lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. Termina dejando el botín en la caja del muerto. Creo que simbólicamente hablando es algo incluso hasta poético, porque es como que el padre termina salvando el dinero que ahorró para dejarle a sus hijas, aún ya estando muerto. Creo que es hasta ese momento en que Hawk empieza a cambiar su perspectiva y moralmente hablando las fechorías de estos hombres rebasan el margen que Hawk tiene para dejarlos obrar como quieren. Incluso en el capítulo 23 o 24 me parece, Jim le pregunta a Hawk si no le parece que las fechorías de estos hombres son demasiadas. Hawk le dice que en realidad los reyes son así, un poco para sacarse de encima a Jim y para no entrar en una conversación muy peliaguda. Le dice que los reyes a final de cuentas hacen lo que quieren
y le da el ejemplo de un rey que se casaba y asesinaba a su esposa al día siguiente, un rey que igual asesinó a su propio padre. Jim se queda un poco intranquilo, pero toma como buena la respuesta de Hawk. Hawk en ese momento pensaba que lo mejor era no entrar en problemas, dejar que las cosas siguieran su curso y no preocupar de más a Jim. También me da mucha risa la manera en que Hawk mete la pata cuando está hablando con la menor de las hermanas. Poco a poco empieza a salir del atolladero, pero no sale de una cuando ya se mete en otra. Me parece muy cómico y muy divertido la manera en que nos lo relata, ya que nos está narrando por momentos la conversación que tiene con ella, pero también por momentos nos dice lo que piensa y cómo se saca de encima a esta chica, cómo recurre a que se le atore un hueso de pollo en la garganta para poder pensar. Literariamente hablando, creo que es una escena muy fluida y que a lo mejor es muy complicada de lograr, hablando del autor más que nada. Creo que la escribió muy bien, creo que se lee muy bien. Pero continuando con el análisis de los personajes, creo que los que llevan la batuta en estos capítulos son el rey y el duque. Cada vez va saliendo más a flor de piel su naturaleza. Creo que Hawk empieza a ver cómo son de verdad estos hombres cuando llegan al puerto o a este muelle del pueblo. Cuando ve que el rey aprovecha la oportunidad de que hay varios hombres que van a recibirlo. Sin duda estos hombres estaban esperando la llegada del hermano de Peter, de William y de Harvey. Y creo que los dos, tanto el duque como el rey, representan su papel magníficamente, sin una pizca de vergüenza ni remordimiento. Es ese punto, esa escena en específico, la que en lo personal se me quedó porque creo que ahí se empiezan a notar mucho más nítidamente los rasgos psicopáticos de estos hombres. Cómo pueden llorar de la nada, cómo pueden emitir discursos como si tal cosa, y cómo se ganan a la gente. Incluso cuando el doctor llega a desenmascararlos, todo el pueblo o todas las personas que están allí reunidas, incluidas las hermanas, terminan defendiendo al rey. Creo que este es otro momento importante y decisivo para que Hawk ya no se sienta tan cómodo acompañando a estos hombres. Sin embargo, la falta de empatía de estas personas no solo les sirve para poder actuar y ganarse a la gente con ese carisma, sino que esa falta de empatía también termina echando a perder un poco el plan. Tampoco fue que lo tirara al piso, pero provocó que las personas empezaran a dudar de ellos, y fue cuando empiezan a vender a los esclavos, sin importar si las familias de esclavos se separan. Creo que leer eso es algo duro, incluso escribirlo. Es algo que cala hondo, pero que a la vez era una realidad. Y a lo mejor sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo. El separar a una familia, incluso es algo que ya habíamos escuchado en el libro, con Jim, cuando él se lamentaba de haber dejado a sus hijos. Sin embargo, él tiene la intención de regresar y rescatarlos. También es muy dolorosa esta escena en que Jim recuerda cómo regaña e incluso golpea a su hija cuando ésta no le hacía caso. Sin embargo, esta chica, esta niña, no podía escuchar y tampoco hablar. Creo que cuando Jim se da cuenta de eso, todos lo sentimos. O en lo personal yo lo sentí. Muchas veces no llegamos a controlar nuestras emociones y hacemos cosas de las que nos arrepentimos.
Y lo bueno es eso, que podemos arrepentirnos, cosa que el rey y el duque no podrían hacer. Para ellos eso no tiene nada de valor. En fin, nos quedamos sin saber si el dinero se fue en el ataúd o alguien más lo tomó. Lo que sí sabemos es que ni el duque ni el rey lo tomaron. O quizás pudo haber sido el duque y se haya hecho el inocente. También es una posibilidad. Ya lo iremos viendo en los siguientes capítulos, espero, porque esa certeza va a ser muy importante para el estado emocional de Hawk. No sabemos cómo se sentiría si al final nunca sabe dónde quedó ese dinero, si alguien se lo llevó. Pero bueno, chicos, chicas, hasta aquí voy a dejar los comentarios. Espero que hayan disfrutado de la lectura. Para mí, como siempre, ha sido un placer leerles. Nos vemos.